Muy buenas, saludos y bendiciones para todos. Les damos la bienvenida al canal Jóvenes de Ribadeo. ¡Amén! Le damos la bienvenida a este canal donde vamos a disfrutar de un podcast cristiano, donde vamos a entrevistar a hombres de Dios, a hombres con historia, a hombres con ministerio. Amén. Amén. Y hoy tenemos, y nos complace presentaros a nuestro hermano Esteban de Ribadeo. Amén. En el cual que es obrero de la iglesia de Ribadeo, en el cual en esta tarde vamos a hacer nuestra primera entrevista para la gloria de nuestro Dios. Amén. Esperamos, hermano Esteban, que te sientas cómodo, amén, que te sientas a gusto y que traigas contenido. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Nuestro hermano Aarón, que empiece con la primera pregunta y vamos charlando y comentando todos. Venga. Buenas, Esteban. Amén. Yo estoy Pues bien. La primera pregunta que te quería hacer es: ¿quién es Esteban ahora mismo y quién fue Esteban en su pasado? Bueno, Dios os bendiga a todos. Gracias por la invitación que me habéis hecho en esta tarde. Y creo que este proyecto es un proyecto maravilloso, y donde todos tienen sus propias vivencias en el Señor y todos tenemos nuestra historia que contar en el Señor, y esperamos que estos testimonios, estas charlas que se hablan, pues sean para edificación para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan, y decirles desde aquí que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, pues, ¿quién era el Esteban de antes y el Esteban de hoy? Pues hay un cambio, pues como bien dice la Biblia. La palabra nos enseña que los que vengan a Cristo nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Pues el Esteban de antes, hermanos, era una persona que estaba muy metida en el mundo. El mundo que vemos ahora no era como el de hace 18 años, 19, las noches sobre todo. Ahora se puede salir tranquilamente, sobre todo aquí en el pueblo, los que conocemos el pueblo. Amén. Hace como 18 años aquí era peor que una capital, había muchísima gente y donde había mucha cantidad de gente y mucha fiesta, y por desgracia pues la persona que antes yo era pues estaba muy metida en el mundo, muy metida, y cuando digo muy metida, estaba muy dentro de este mundo que por desgracia o por si yo pudiera o sabiera de ahora, de esos momentos que he podido vivir, ojalá no los quisiera volver otra vez a vivir. ¿Por qué? Porque la noche, el vivir en el mundo, el salir, el trastornar, el hacer cosas que no están bien, no solamente espiritualmente te perjudica, sino que también en tu forma física también te perjudica. Y los que hemos salido, a mí especialmente, también en forma física también me ha perjudicado. Era una persona que estaba muy metida de lleno y era muy difícil de salir. ¿Por qué? Porque había mucha facilidad de situaciones. Teníamos todo a confort, vivíamos como queríamos, estábamos en unos momentos donde no nos importaba nada, vivíamos en un mundo, en una especie de burbuja que nosotros creemos que estamos bien, que creemos que nuestros amigos son verdaderos amigos y no lo son. Y donde estamos cayendo en un bucle que cada vez empiezas en una espiral y vas pasando de niveles. Empiezas por una situación que tú crees que no es muy perjudicial, pero a medida de que va pasando el tiempo, te está perjudicando más. Pero gracias al Señor que ahora
conociendo al Señor. El Señor ha cambiado mi vida. Y mi camino iba a un camino. Ser realista, hermanos míos, no es ser pesimista. Mi camino iba directamente al infierno. En una vez estábamos yo y el hermano Jimmy, un amigo nuestro, un paisano, se levantó y se asustó. Dice que tuvo un sueño y decía que en el piso que teníamos nosotros y donde estábamos nosotros veía un demonio. Pero el hermano Jimmy dice que levantaba la mano y empezaba a reprender. Y el Jimmy dice que en ese sueño contaba este señor, era un paisano, decía que él lo veía, pero nosotros no veíamos lo que estaba pasando. Y él decía, sí, miradlo, ahí está. Y el hermano Jimmy levantaba la mano y reprendía a aquello que no veía, pero que se veía cómo se marchaba aquel demonio, que creemos, hermanos míos, que en aquel momento pues estábamos en un mundo donde está gobernado por las tinieblas. Porque es así. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. A mí me gustaría seguir, Esteban, con las amistades del mundo. Te arrastraba mucho más de lo que muchas veces a lo mejor no querías tú. ¿Te influían bastante las amistades del mundo? La verdad es que supongo que los hermanos que estaban conmigo lo van a saber. Cuando salíamos había siempre un sentir, casi a finalizar, yo creo que tú lo sabrás, siempre a la misma hora había un sentir en mi corazón de marcharme para casa. Siempre. Y había 3 o 4 amigos que me decían, antes de que yo me marchara o viniera este sentir, me decían, no te marches, que sabemos que siempre haces tu escapada para marcharte para casa. La bomba de humo. Siempre lo sabían. De tal manera que cuando ellos sabían que llegaba la hora, porque siempre era prácticamente la misma hora, lo que ellos intentaban eran que mi mente o que mi persona estuviera totalmente distraída, para que no pudiese marcharme para casa. Pero seguía habiendo ese sentimiento que Dios ponía en mi corazón, y me hablaba Dios en mi corazón, y ese sentir que Dios me ponía y me decía, para casa, vete para casa, para casa. Me entraba un bajón de tal manera que no sé por qué, no me digas cómo ni el por qué, pero me tenía que marchar para casa. Siempre me tenía que marchar para casa. Ahí empezó el trato del Señor, entiendo. Amén, totalmente. Chuchín, pues la segunda pregunta que viene relacionada. Yo quería preguntarte, Esteban, ahora que estamos hablando de Esteban de antes y el de ahora, ¿cuál fue ese sentimiento que hizo cambiar en tu vida para convertirte? Ese sentimiento es muy largo. No sé si más adelante verá esa pregunta. El que me hizo convertirme fue a raíz de una situación que pasó en el pueblo, en la familia. Yo siempre pues les decía a los que salíamos por ahí, yo no era cristiano, y les decía a los que salían conmigo, llegó la hora de que estemos con ellos, pero para arroparlos. Yo solamente le dije a ellos, estamos pasando por un mal momento, y ahora la iglesia va a pasar por un mal momento, y lo que vamos a hacer es que vamos a arroparlos. Cuando pase un periodo de 3 meses, nos marchamos, los dejamos y volvemos donde estábamos antes. Esa era vuestra intención. Era nuestra intención. Nuestra intención era esa, la de arroparlos, pero no sabíamos que detrás
de ese sentimiento que nosotros teníamos, había un trato de Dios. Amén. Ahí se cumple la palabra, ¿no? El proverbio, que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Amén. Amén. Que muchas veces queremos proponer muchas cosas, no solamente para nuestra vida, sino también para nuestra casa, pero el Señor tiene planes aún mayores Amén. que nosotros proponemos. Amén. 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 Pues nuestro hermano Joel sigue comentando y sigue preguntando. Pues Esteban, la tercera pregunta es: ¿cómo te sentías de joven al tropezarte y equivocarte? ¿Y cómo te levantabas de ese tropiezo? Antes de conocer al Señor, Sí, estando en el mundo, ¿no? Me dices. sí. Pues lo que pasaba que cuando yo tropezaba, tengo que ser realista, en el mismo momento que yo tropezaba o caía, yo disfrutaba. Pero a medida de que iba pasando los días, había un sentir en mi conciencia y en mi corazón que era el Señor que me iba hablando, y era de que lo que había hecho estaba realmente mal, que no podía seguir caminando por el camino donde tenía que ir, porque si no, realmente era un camino pues que no llevaba para bien. Porque creemos que cuando estamos en una fiesta con amigos y empezamos a cantar, todas las cosas empiezan por cosas pequeñas. Y es como lo que dice el libro de Proverbios, las torres pequeñas, pero después se convierten en cosas mayores. Amén. Empezábamos a arroparnos con, pues igual a cantar en un parque, bebiendo cualquier cosa, calimocho, que ya lo ves que no es nada. Pero después empecemos a ir pues a los paces, y ya no eran calimochos, ya eran whiskies. Después del whisky viene otra cosa, y después de otra cosa viene otra cosa, y de la otra es una cadena, una bola que va rodando, y cuando tú te das de cuenta, ya dices, estoy en lo último. Y piensas, ¿cómo he pasado de estar en un simple bar o en un simple parque cantando? Ahora he pasado a estar en un pub bebiendo y participando de cosas malas. ¿Tú crees que en ese relato ha pasado muy poco tiempo? Pero lo que has hecho es desperdiciar unos cuantos años de tu vida. Aurino, también comenta algo, haz pregunta, lo que consideres. Vale. Esteban, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Paulino. Amén. Mi pregunta es: ¿por qué decidiste dejarlo todo para ser un cristiano y para ser un siervo? Vale, yo creo que en esta pregunta voy a halagarme un poquito. Una pregunta buena. Como había comentado en dos preguntas anteriores, nosotros cuando lleguemos aquí para arropar a la gente, recuerdo que con el fin de que después dentro de 3 meses nos volviéramos otra vez a irnos al mundo, recuerdo que cuando pasaron 3 meses y estábamos a punto de marcharnos, nos íbamos a ir otra vez al mundo. Recuerdo que vino una visita, y la visita era el hermano Ronquillo. Yo hasta ahí no había sentido nada ni había dicho. Es verdad que desde joven pues hemos conocido al Señor, hemos venido a la iglesia, pero después hay un tiempo donde hemos estado en el mundo y en fin. Pero en esos momentos estábamos a punto recuerdo, de volver ya al mundo, porque había pasado como casi 3 meses, y vino de visita el hermano Ronquillo. ¿Eso fue? ¿En qué año fue? 2002-2003, más o menos, fue ahí. La iglesia estaba de negro,
había mucha tristeza. Recuerdo, como ahora mismo que lo estoy recordando, yo estaba sentado en la parte de atrás, que era la otra iglesia, que estábamos en la otra parte. Cuando el hermano empezó a ministrar, nunca había sentido esto. Sentí una presencia de Dios dentro de mi cuerpo que me entraba por la cabeza y me salía por los pies. Temblaba y lloraba de tal manera que yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Sentí a Dios de una manera impresionante. Impresionante. En esos días el hermano Ronquillo se iba a quedar unos días. Mi corazón se llenó de mucho amor, de muchísimo amor. De un amor que yo quería experimentar lo que estaba viviendo. Me cazó de tal manera que me envolvió ese amor, esa presencia, que quería estar día y noche en esos momentos. Recuerdo que después aprovechemos esos días y en vez de marcharnos antes, lo que habíamos dicho, bueno, pues vamos a esperar unos días más, un tiempo más, y después haceremos lo que haremos. Pero ya Dios nos estaba envolviendo. En esto que íbamos a unas reuniones, a unas vigilias en Tapia, donde el hermano Cholo, en la iglesia de Tapia, que Dios los bendiga. Amén. Había un primico nuestro que ya está en la presencia del Señor. Recuerdo que cuando salió, me profetizó y me dijo, Esteban, tengo que decirte algo de parte de Dios. Y yo, cuando él me estaba diciendo de parte de Dios, me chocaba, digo, ¿cómo él me va a hablar como yo soy siendo pecador? En esto que él me dice, te dice el Señor que vas a ser un siervo de Dios y que Dios te quiere utilizarte para su obra. En fin, él empezó a profetizar de parte del Señor. Yo decía amén a lo que él decía por quién él era. Porque ya saben ustedes que lo que él dijera, ese familiar nuestro, decíamos amén a lo que él decía, porque era una persona muy respetado por todos nosotros y lo queríamos mucho. Amén. Pero por dentro me reía. Y esto lo digo porque también a ellos se lo he comentado y se los he dicho a sus familiares cuando hemos estado hablando. Yo me reía, y digo, y decía yo, ¿cómo voy a ser yo predicador? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pero te reías por cómo te veías tú a ti mismo. Eso es. Claro. Por cómo me veía yo, si es imposible. Bueno, esa misma noche, no sé si recordaréis a los que estabais aquí, igual el Chuchi y el Suso creo que puede ser. Esa misma noche hubo una vigilia con el hermano Ronquillo, que llevaba días aquí, en Navia. Creo que era para jóvenes, pero también había hombres. En esto que se levanta también el Jimmy, se levantamos un montón de jóvenes. En esto que el hermano Ronquillo, que Dios lo utiliza mucho, me profetizó. Y me dijo, te he hablado hoy por la tarde. Y tú en tu corazón te has reído. Te hablo en esta noche para confirmarte lo que he hablado por mediación de mi hijo. Te llamo para servirme y vas a ser un siervo de Dios. Ahí empecé a entender que Dios me llamaba. Empecé a entender que Dios quería. Pero aún así, siempre hay un poquito de duda. Pero bueno, después, si queréis más adelante, pues seguiremos hablando en más confirmaciones y en más cosas que Dios quiere. Vemos como el Señor todavía sigue hablando. Amén. 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 Y viene hablando para confirmar su Amén. propia palabra y para hacernos entender que muchas veces vivimos por diferentes situaciones, pero como dice su palabra, Él todavía habla, tiene boca más habla, Amén. amén, tiene manos más Él palpa, en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces ahora la pregunta es, si vienes de ser joven, si vienes quiero matizar, quiero lanzar un mensaje también a
a los que nos puedan estar viendo. Vemos como un joven perdido en el mundo, Amén. pero el Señor vino a rescatarlo. Amén. Y vemos hoy cómo es su ministerio, cómo está contando su historia, y vemos cómo en las manos del Señor todavía tiene solución. Amén. Amén. No te dejes engañar por Satanás diciendo que eres un perdido y que no vas a tener la puerta de salida. Porque quiero decirte de parte de Dios que todavía hay tiempo para ti, todavía hay salida para ti, y Dios puede cambiar y transformar tu persona en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Qué bonito. Bueno, entonces, hermano Esteban, en ese cambio te costó mucho dejar todo el mundo y empezar en el camino del Señor. Recuerdo que todo lo que me conocéis de antes, yo era fumador. Sí. La verdad, fumaba. Y en esto que recuerdo que el hermano Pablo y el hermano Jimmy, no, el hermano Pablo y el hermano Miguel nos dijeron, pues, dejad de fumar y tenéis cargos dentro de la iglesia, pero primeramente tenéis que dejar las cosas que no le agradan al Señor. En esto que ellos oraron en un culto por nosotros, yo era un fumador, por la verdad que fumaba bastante. Llegué a casa y yo digo, bueno, voy a seguir fumando igual, nadie me ve. Llego a casa y digo, bueno, voy a fumar por la noche. En esto por la noche que me quedé dormido al día siguiente por la mañana. Digo, bueno, voy a fumar ahora, voy a tomar un poco café con leche y voy a fumar. En esto que me olvido, siguen pasando las horas, siguen pasando las horas, siguen pasando las horas, y siguen pasando las horas, sigue pasando un día, sigue pasando 2, sigue pasando 3, sigue pasando 4, y cuando me he dado de cuenta, no ha habido ninguna necesidad de fumar. Amén. Sin embargo, en los que hay otros hermanos que sí, que lo pasaron muy difícil, muy difícil. Yo no lo sé por qué, pero la verdad es que yo no tuve ese problema, no me costó, y puse mi fuerza también, porque cuando alguien quiere dejar algo tiene que poner también de su voluntad, de su parte. Claro. A veces no hay que dejárselo todo a Dios. Él pone el plan, pero depende también de nosotros, de que también nosotros queramos hacer un paso, tenemos que dar un paso para hacerlo. Por eso hoy, dicho sea de paso, que me cojan, que estáis aquí, si hay alguno pues que en este día quiere seguir avanzando en las cosas del Señor, que lo estáis haciendo todos muy bien. Amén. Pero sí que hay cosas, piedras que aparecen en el camino, que vosotros no se lo dejéis todo a Dios. Quitarlas vosotros para seguir avanzando en la obra del Señor. Amén. Qué bonito. Comentando, si no, Chuchín, comenta algo de lo que acaba de decir. Comentarte, quería hacer una pregunta. Desde que te has hecho ministerio, ¿cuál crees que es el mayor lujo que te ha dado Dios? El mayor lujo que Dios me ha dado, yo lo llamaría pues bendición. Sobre todo es el que Él me ha dado la salvación eterna. Ese es el lujo que Dios me ha podido dar a mí y a mi casa. Es la mayor bendición que Dios nos ha podido regalar, donde nuestro camino era para el infierno, y que Él nos ha rescatado del infierno y que nos ha puesto a la luz admirable, y que ahora somos salvos y somos salvos por gracia. Amén. Entonces, Isma, la pregunta 6, hazla tú, la 6. Esteban, ¿qué es lo que más te gusta de llevar una vida en Cristo? Pablo le dice a su hijo Timoteo, en una de las situaciones,
le dice: sé fiel, guárdate tus testimonios, sé fiel. Estas palabras se dicen así muy a lo pronto, pero sí que en el caminar, quiero deciros que en el Evangelio no hay superhéroes, Hay momentos que uno va a caer y va a tropezar, momentos de bajón, pero el valiente no es aquel que se mantenga caído, sino que aquel que sabe levantarse. Amén. Y sabe seguir continuando y luchando para la obra de Dios. Amén. Y cuando el Señor, cuando tenía aquel jarrón o aquella parte en el libro de Jeremías, estaba moldeando, yo creo que siempre Dios tiene que seguir moldeando nuestras vidas. Al día de hoy, ya que ya llevamos unos más, otros menos, Dios tiene que seguir tratando con áreas de mi vida que Dios tiene que seguir. Amén. Por eso que en los momentos que tú digas, tú luchas por seguir, va a haber momentos en tu vida cristiana que también vas a tener tus bajones espirituales, vas a tener tus caídas, pero el valiente no es aquel que se queda en el suelo, valiente es aquel que sigue, se levanta y continúa. Gloria a Dios. ¿Cómo te sentías de joven al tropezarte y equivocarte y cómo te levantabas de ese tropiezo? Pero ya estando en Cristo. Estando en Cristo. Estando en Cristo, ¿os estoy refiriendo cuando alguien se ha tropezado? Sí, sí, sí. Uf. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te levantas? De decir, has empezado los caminos del Señor, pero ha habido alguna situación externa o presión interna y has tropezado, has caído. Yo creo que aún es incluso más doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso porque el Espíritu Santo golpea tu corazón y tu conciencia, que es tremendo. Pero le doy gracias al Señor porque golpea, porque lo preocupante es que no te golpease. Ahí eso sería un indicativo de que algo mal estaría en tu vida. Pero cuando uno ha tropezado o ha tenido cualquier circunstancia en el Señor, si no te golpea tu conciencia y no te golpea tu corazón de claro que lo que has hecho está mal, es que tu vida no anda correctamente. Pero tengo que decir que se pasa mal, muy mal, no por lo que has hecho, sino por haber defraudado a Dios. Amén. Vale. Esdras. Es micro. La pregunta 7, porfa. Bueno, Esteban, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la voz de Cristo y cómo sentiste que fue él? Bueno, la primera vez que escuché fue lo he comentado antes, fue por medio de un hermano y también de un siervo del Señor. Y cuando lo escuchas, mi sensación particular es la que he dicho antes, diciendo cómo es posible de que un Dios tan grande, maravilloso, donde yo soñaba desde pequeño que el día de mañana me gustaría servir al Señor, donde vengo de no estar en unos buenos ámbitos y ahora que Dios me hable, llegas a decir y a pensar, somos tan insignificantes en escuchar a un Dios tan grande, que solamente esto se puede alcanzar cuando alguien se acerca arrepentido delante de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, lo sabes totalmente. Tu corazón empieza a palpitar, tu cuerpo es como una gelatina,
como que no tuviese peso ni nada. Dios empieza a hablarte de tal manera, y cuando sales de la iglesia y que el siervo, el hermano que te ha hablado de parte del Señor, te llena un gozo, una paz interior, saber de que Dios aún sigue amándote y queriéndote. Esa es la mayor satisfacción que uno puede tener en su corazón. Yo quiero preguntarte Pero de lo que estaba hablando. que estás diciendo de cuando te habla alguien a ti, de que Dios le ha hablado a esa persona a ti, a tu vida. Pero yo pregunto, o sea, mi pregunta sería voz interna, que te hable a ti el Señor. Sí. ¿Qué sentimiento tienes o qué produjo en ti esa primera vez? Os voy a contar algo que me pasó. Una vez estábamos en el mercado, estábamos yo y Jimmy, y el Jimmy os lo puede decir, mercado en Ribadeo. No era predicador aún. Fuimos para un bar, y llegando a un bar, era en Ribadeo, era un miércoles, había una mujer. La mujer era, seguro que la conocéis, era una mujer, su cuerpo pues era bastante gorda, y esta mujer estaba así, y ahora siento una voz dentro de mi interior, dice: abre tu boca. Y yo, pero había un fuego en mi interior increíble, no podía, yo decía, digo, ¿qué es esto que me está pasando? Dice: habla, abre tu boca. Y cuando le hablo le digo: quiero decirte algo. Y aquella mujer me mira y dice: ¿qué quieres decirme? Te dice Dios que para la próxima semana estarás embarazada. Tu hijo será rubio con los ojos azules. Aquella mujer empezó a reírse, pero una carcajada increíble, muy increíble. Se reía. Yo sabía que lo que yo estaba diciendo no era yo, porque en mis palabras era totalmente de fuego y de autoridad lo que estaba diciendo. Yo se lo lancé, y yo dije, cuando acabé, digo, ¿cómo he dicho esto? La mujer se reía, dice: ¿pero qué estás contando? Ella diciendo, dice: déjate de chorradas, Esteban, que como, yo no sé, es que yo no sabía la vida de ella. A la semana siguiente, el próximo miércoles, veo que me viene ella y me viene otra mujer y me dice: ¿qué es lo que me has hecho? Y yo pues asombrado digo, ¿qué te he hecho? Digo, ¿qué pasa? Dice, ella llegó a decir: ¿qué clase de brujería has hecho? Y yo digo, ¿pero qué? ¿De qué me estás hablando? Yo era una mujer que no podía tener hijos. Dice, y he mirado, dice, y estoy embarazada. Al niño, pero no totalmente es esto, sino que no ha quedado embarazada. Le había dicho que el niño iba a nacer con los ojos azules y que iba a ser rubio. El niño nació, tiene los ojos azules y es rubio. Al día de hoy lo ves y es grande y sigue teniendo los ojos azules y es rubio. La otra mujer me dijo, dice, ¿con qué autoridad lo dices? Me estaba como desafiando. Y le dije, pues a ti también te digo, para que tú creas que el Hijo de Dios tiene autoridad, tú también quedarás embarazada. A la semana que siguiente me vino y también dijo que estaba embarazada. Gloria a Dios. Esta mujer a la que le había dicho era la que tenía el bar de la Ramona. Y vosotros cuando la veáis, se lo comentáis y se lo diréis. Un día Esteban te dijo y ella te va a decir, sí, me dijo todo esto. Su marido es argentino, uruguayo. Sí, eso. Sí, bueno, vemos como cuando Dios habla, la palabra se cumple. Amén. Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Amén. Es verdad que hay muchos que al lanzar la palabra de parte del Señor, y no se puede negar, hay muchos que se emocionan, tienen un sentimiento bueno y lo lanzan, pero es su sentimiento. Pero vemos como todavía hay hombres de Dios, porque los hay, que reciben palabra auténtica de Dios,
Y aunque haya muchas falsificaciones, pero también hay muchas autentificaciones. Amén. Amén. Y eso es palabra bíblica también, ¿vale? Amén. Bueno, pues sabemos, Esteban, que sabes cantar. Llevamos pues... Amén. Adorar, adorar. Bueno, pues llevamos como unos 35 o 40 minutos hablando, conversando. ¿Qué te parece si nos deleitas con una alabanza? Para que no sea muy monótono y Amén. compartimos y participamos todos. Amén. Y tenemos un ratito de esto de adoración al Señor. Venga. Amén. Venga. Y como siempre vienes a buscarme a mí, sabiendo que soy malo y conociendo vienes a buscarme a mí, sabiendo cómo soy pero vienes y tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí. Solo en tus brazos soy feliz, sabiendo cómo soy, pero viene. Tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme. Aleluya. Solo en tus brazos soy feliz. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Vamos otra vez, te lo decimos. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. ¡Aleluya! Gloria a ti, La verdad que ha sido un ratito precioso, ¿verdad? Aleluya. Donde es que es esto es sentir la gloria del Señor, la paz del Señor. Amén. Esteban. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Te parece bien, Esteban? Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Paquito, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué te gustaría saber del hermano Esteban? Venga. Bueno, Esteban, tú has empezado a contar cómo Dios te llamó al ministerio. Amén. Entonces me gustaría saber cómo continuó después de esa profecía en la que Dios te llamaba. Amén. Bueno, pues una pregunta también maravillosa. Todas son muy importantes. En esto que ya había contado antes, siempre necesitas confirmaciones. Yo por lo menos, porque siempre hay dudas. Y recuerdo que una vez mi madre, el Señor pues siempre en visiones siempre la ha utilizado. Y recuerdo que una vez por la mañana me llamó, por la mañana, y me dijo: he visto algo de parte del Señor para ti. Dice, no sé lo que significa, dice, pero tengo que decírtelo. Y yo le dije, digo, ¿qué es lo que has visto? Dice, he visto cómo abrías tu mano derecha, y dice, y te veía 3 piedras preciosas. Dice, las enseñabas, dice, y cerrabas otra vez el puño, dice, y te veía en lo alto de una montaña, y donde la gente subía, y dice, y estabas sentado en una silla y comenzabas a predicar de la palabra y a orar por la gente. Dice, pero ahí venían enfermos y venían personas que estaban endemoniadas. Entendí, y porque también pregunté,
que esas tres piedras preciosas eran la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era el llamamiento al ministerio, y donde el Señor, pues, en algún momento, pues, se iba a utilizar a mí, pues, en los momentos que predicara, orase por la gente. No somos nada si no es el Señor. Y entendí algo muy importante. Después el hermano Miguel, recuerdo que nos sacaba mucho a mí, al Jimmy. Yo tenía, es algo que quiero contar, que a mí para que ustedes entiendan que no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Recuerdo que cuando salíamos a visitar, yo siendo una oveja, yo tenía mucha facilidad, muchísima facilidad a la hora de predicar o a traer un verso, pero desarrollaba contenido muy fácilmente. Recuerdo que a la gente le gustaba y le decía, y eso se creaba en mí una especie de que, qué fiera soy. Claro, la gente me lo decía y desarrollaba, y a mí se me hacía muy fácil, demasiado. Cogía un texto y desarrollaba totalmente. El día que nos propusieron para levantarnos, yo creía que los ensayos iba a ser pan comido, porque si he salido siendo oveja, lo demás sería pan comido. Eso era una autosuficiente que creía en mí, en mi persona, ¿vale? Yo decía, esto está comido. Recuerdo que traía para el primer ensayo un mensaje que yo decía, una maravilla. Una bomba. Yo digo, se van a quedar alucinados. Aleluya. No di ni pie con bola. Mi primer ensayo. Segundo ensayo, igualmente. Tercer ensayo, igual manera. Tal hecho era así que no daba, y yo decía, me frustraba. Había una frustración en mi corazón que yo decía, ¿cómo es posible que ahora tengo la oportunidad de desarrollarlo bien y decirlo bien y expresarme bien, que antes lo hacía bien y ahora que quiero y no puedo? Es decir, estaba confiando en mis propias virtudes, en mi propia persona. De tal manera que era sin que yo me veía así, pero es que los demás también me veían así. Recuerdo que el pastor que estaba, que era el Giovanni, me llamó y me dijo, Esteban, quiero comentarte algo. Y yo, sí, cuéntame. Digo, mira, sus palabras eran sabias porque es totalmente así. Me dijo, que sepas que esto de los ensayos es para ensayar, que si tú te frustras y si te ves que no sigues adelante, no te preocupes, te dejamos en un lado y no pasa nada. Los ensayos están para ensayar. No te frustres, porque nosotros sabemos que siempre cuando te hemos visto de antes, te hemos visto con buena base, con entendimiento a la hora de hablar del Señor. Pero en los ensayos no sé por qué, pero sí entendí algo, es de que Dios estaba tratando con mi persona. No es lo mismo que cuando una persona es una oveja y está tratando de decir y hablar y exponer, a cuando ya empiezas a ser predicador. Porque ahí ya no dependes de tus virtudes, ahí solamente dependes de Dios. Amén. Recuerdo que esa noche cuando él me lo dijo, le dije, déjame pensarlo. Según como me salga el próximo ensayo, o como yo me vea, así lo hago. Pero, entonces estábamos hablando de dejar la candidatura. Estaba rondando mi mente, ¿eh? Sí, estaba rondando mi mente. Porque yo me veía que estaba como medio frustrado. Y recuerdo que esa misma noche busqué a Dios, oré a Dios. Y yo le dije, Señor, mañana hay un ensayo.
tú no quieres que yo esté aquí, que quizás mente nos hemos podido equivocar, o que es quizás mente para otro tiempo, Señor, de la misma manera que tú me has puesto, quítame. En ese momento, pues, así me lo propuse, sin que nadie lo supiera nada. Me acosté y recuerdo que soñé algo. Soñé, hermanos míos, que estaba predicando a muchísima gente que no conocía y que la gente se convertía por medio del mensaje. Y el mensaje se trataba, recuerdo hasta el día de hoy, no confíes en tus propias fuerzas, confía en las fuerzas de Dios. Amén. Recuerdo que me levanté y yo dije, yo creo que Dios me ha hablado. Recuerdo que ese día hablé del texto bíblico sobre el avivamiento, y hablé, hermanos míos, de tal manera que fue Dios mismo. Fue una manera increíble como Dios. Ahí entendí, hermanos míos, que no se puede dar un mensaje si primeramente no es buscado, si primeramente no es buscado, hablado con el Señor y que Dios te lo dé. Ahí empecé a entender que no son nuestras virtudes, sino que son la capacidad que Dios nos da para poder expresar. Esteban, una pregunta. Ahora que estás hablando de eso de ensayar, de los ensayos, que eras un máquina, ¿qué significa para ti preparar un mensaje a la hora de exponer? Quiero decir que en los ensayos el que más era el Jimmy, ¿eh? El que más era el Jimmy. El Jimmy me ayudó muchísimo. Siempre cuando se levantan dos es mucho mejor, porque el uno al otro era el pollo, claro. El Jimmy tenía algo muy importante, que no dependía de sus capacidades, dependía de Dios. El Jimmy cuando salía, igual pues cuando salíamos éramos ovejas, y si nos gustaba salir, igual era el que menos deslumbraba. Pero cuando llegó la hora del oficio, el que mejor traía el mensaje y con mayor gloria y con mayor bendición ha sido él. Porque no dependía de sus capacidades, sino que dependía de Dios. Y ese es algo maravilloso que el Jimmy tiene. Y la pregunta era, ¿qué significa para ti preparar un mensaje? el mensaje, el otro día escuché en la reunión de obreros, hoy al día de hoy es muy fácil desarrollar un mensaje. Tenemos mucho manual rápidamente. Sí que cuando uno empieza es difícil. Cómo quieres desarrollarlo, cómo sabes que tienes que entrar y cómo tienes que salir. Al día de hoy es muy fácil. Hay mucho material, hay muchas Biblias, hay muchos comentarios, muchas ilustraciones, muchos diccionarios bíblicos, mucho internet que te abre la mente, te capacita. Pero el otro día, en la reunión de obreros, el hermano Antonio de Almoradí decía una expresión maravillosa que decía que el mensaje tiene que ser como un cuchillo que te raje y que salga sangre. Es decir, el mensaje que cuando uno vaya a preparar es un mensaje que uno lo haya vivido, que nazca de sus propias rodillas, que sea sufrido, buscado intensamente con Dios, que lo que digas sea lo que verdaderamente Dios quiere que digas para el pueblo. Porque siempre, si tú quieres que el pueblo hable, que Dios hable al pueblo, solamente tienes que hablar con el Señor en la intimidad. Y Dios pondrá en tu corazón lo que Dios quiere oír. Tú no tienes que hacer más nada. Tú tienes que buscar a Dios, pedirle a Dios, al Señor, y Dios te dará, y el pueblo recibirá lo que Dios quiere que quiera el pueblo. Amén. Esteban, una pregunta. Voy un poquito más allá, ¿vale?
¿Alguna vez, desde que tienes el ministerio de predicador, de pastor, Sí. alguna vez has tenido una historia parecida a la de Jonás? Yo creo que todos hemos tenido muchas historias parecidas, muchas historias. ¿Tú me estás haciendo referente a que Dios te hable, que lo hagas y tú no lo quieras hacer? Exacto. Muchas, muchas, muchísimas, muchas. Mismamente cuando Dios te llama para ir a pastorear. Yo recuerdo que había salido de Navia, había estado 9-10 meses, y recuerdo que al mes, había una convención, no recuerdo, creo que vino el hermano Eugenio de Palma, en Ribadeo, me vino el responsable que estaba, después entró el chinero, y me dijo, quiero que entres en una iglesia. Primeramente era la iglesia de, ¿cómo le llaman? Donde estuvo el Billy, y yo estaba en el entrego. No me acuerdo. Ciaño. Me llamaron primeramente para Ciaño. Y en esta que me llamaron, era mi primera vez que yo iba a salir fuera de la Marina. Me asusté un poco, la verdad. Me asusté y empecé un poquito como a que decir que no. En esto que dije que no, dije el responsable, no lo veo. A la semana me volvió otra vez a llamar y me dijo, tengo una iglesia para ti. Y yo dije, no me pudo denegarme. Me dijo yo, ¿qué iglesia es? Dice, la iglesia del entrego. Yo cuando me dijo eso me sorprendí, la verdad, porque es una iglesia de las dos, aquella era de la segunda iglesia más grande en la zona de Asturias. Es más, recuerdo cuando fuimos, cuando estábamos sentados, veíamos a tanta gente, ese coro de eso, que yo dije, yo me marcho. Me presentan, pero yo voy a decir que no vuelvo. Pero como fui obediente a la voz de Dios, el Señor, por su gracia y por su misericordia, el Señor nos utilizó. Donde nosotros creíamos que íbamos para 2-3 meses, una iglesia grande, veterana, donde hay muchos siervos de Dios, hermanos y hermanas que son muy conocidos. Pues cuando yo llegué allí, y con mucho temor, pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios nos respaldó desde el primer momento, unos hermanos maravillosos, una iglesia extraordinaria, y estuvimos prácticamente casi el año allí, y gracias al Señor, obedeciendo a la voz de Dios, siempre es lo correcto y la dirección correcta. Qué bonito. Me acuerdo de una pregunta que quería hacerle, siguiendo el tema de que has estado pastoreando el entrego, has estado pastoreando diferentes iglesias que Dios ha puesto en tu corazón y no te has podido negar. Aquí estamos para que nos cuentes salseo. Queremos saber cuál es la mejor iglesia para ti o la peor en la que has estado. A ver, esto para mí, yo no tengo ninguna preferente y ninguna peor. Todas las iglesias son maravillosas. Amén. Todas. Ha salido muy bien, Todas las iglesias. Entré en la iglesia de Vegadeo siendo candidato. Recuerdo que los hermanos, entré yo solo, o sea, como ministerio, los demás ministerios de la iglesia de Vegadeo estaban de pastores, y fue una iglesia que fue la primera, una experiencia tremenda, maravillosa, unos hermanos maravillosos, pero de todas las iglesias han sido maravillosas. Navia ha sido maravillosa, el entrego ha sido maravillosa. La última iglesia que estuve en Tapia, hace 8 meses prácticamente que he salido, una iglesia maravillosa, de verdad, encantadora, donde también nos ha marcado. Tengo que decir que de las iglesias que hemos estado,
Dios nos ha bendecido. No puedo poner una más ni otra menos porque todas son bendecidas. Dios nos ha llamado a más iglesias, pero por causas que ya saben vosotros que a veces pasan en la vida, no hemos podido salir, gloria al Señor, y que no ha sido el momento, pero que Dios, cuando Dios quiera, pues será el momento y volveremos a salir a otras iglesias. Muy bien. Entonces, Juan, aquí puedes meter tu pregunta, la última parte, y hacerle tu pregunta. Vale, ¿cuántos años llevas de obreros y cuántas iglesias llevas pastoreadas? La última parte. ¿Tienes pensado pastorear en breves? A ver, ahora mismo estoy con mi... Hace 8 meses que he salido, creo que de la iglesia de Tapia, creo, más o menos, creo que no hace el año, no, en agosto hace el año. Ahora mismo estoy disfrutando en la iglesia de Ribadeo, estoy con mi hermano Miguel y estamos los dos y estoy ayudándolo en todo lo que pueda. Sí que no lo voy a dejar solo, porque el hermano Jimmy y el hermano Pablo están disfrutando también pastoreando. Y ahora mismo, la verdad, ahora mismo no. No por el motivo de que no puedo dejarlo al hermano Miguel solo. Cuando vengan los demás hermanos, o cuando Dios plante un pastor, si Dios quiere, el responsable quiere, pues gloria a Dios. Referente a la otra pregunta que me habías dicho, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, en el 2014 nos presentemos yo y el hermano Jimmy como obreros en Marbella, en el 2014, pero ya llevábamos 4 años de candidatos. Del 2014, creo que llevamos, no sé si son, ponele desde el 2010, 15 años. ¿Cuánto? 25, eso, 25. Y estoy yo con... 15. No, yo creo que 15, ¿eh? ¿Él? Ah, sí. Yo creo que es desde el tiempo del... El Jimmy creo que hacía cálculo desde el tiempo del ISMA. Desde que, creo, más o menos. Yo sé que de obreros fue en el 2014, porque fuimos a Marbella, como obreros. Pero claro, ya llevábamos 4 años anteriores de candidatura. Y 6 meses de ensayo. Y 6 meses de ensayo, totalmente. Pero claro, y 6 meses de ensayo, pero después, bueno, ya contamos como candidato local, porque ya empezamos a ejercer. Entonces, Rubén, ¿qué pregunta tienes ahora relacionada con este tema? Relacionada con ese tema, y siguiendo lo que el Aarón decía del salseo, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la iglesia que te gustaría pastorear ahora mismo? Bueno, la iglesia que me gustaría pastorear es la que Dios quiere para mí. El que no puede salir así en todas. Queremos que se moje. Queremos que se moje. No puede salir ileso en todas. A ver, es que si yo os digo la iglesia que me gustaría pastorear y no es la que Dios quiere, sería un fracaso para mí como pastor. Por eso yo quiero deseo pastorear la iglesia que Dios quiere que pastoree. Claro, pregúntale, venga. Bueno, pues seguimos en la línea de salseo. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del ministerio? Lo que más me gusta prácticamente es todo. Hay que entender que esto tenemos que tener atento a esto, el que yo siempre lo he dicho, el que no tiene llamado, porque seguramente hay gente levantada que no tenga el llamado, que le será un infierno. ¿Por qué? Porque siendo ministerio, cuando ejerces como pastor, un pastor tiene que ser como el padre que vela por la iglesia. Yo recuerdo de estar como pastor en la iglesia y dormirme igual a las 6 de la mañana,
por estar atendiendo primeramente a un hermano, después a otro hermano, después te viene a otro hermano, a otro hermano. Es decir, el pastor tiene que ser amigos de todos, pero a la misma vez no amigos de ninguno. ¿Sabes? Perdona que te corte. ¿Sabes quién me dijo a mí esa frase? El pastor D'Artagnan, el de Cantabria. Recuerdo que teníamos que atender a mucha gente y siempre hemos entendido que el pastor siempre tiene que ser amigo de todos, pero a la misma vez no amigos de ninguno. Yo antes, al principio, me sobrepasaba siempre en que siempre quería quedar bien con todo el mundo, con todos. No quería que nadie quedar mal con uno, siempre con el otro, con el otro, con el otro y con el otro. Hasta que una vez me dio un buen consejo el hermano Javi de Navia. Y siempre lo he dicho en muchas ocasiones. Y él me dijo, dice, no te mates en tratar de agradar a todos. Dice, porque no a todos nunca llegarás. No a todos, no a todos, no a todos, si a la gran mayoría vas a agradar, pero no todos le vas a agradar. Sé amigo de todos, pero a la misma vez amigos de ninguno. Que tenemos que atender a la iglesia, a las personas, como que nosotros fuéramos un cojín donde ellos se pueden recostar, donde ellos vengan a confesar nuestras cosas sin que nosotros después las divulguemos a los demás. Yo recuerdo en cierta ocasión, estando, porque cuando estás de pastor, el Señor pone en ti el sentir en las cosas, y como Dios te administra, tú sabes quién está bien y quién no está mal, pero a la misma vez tienes que saber cómo tratarlo, cómo saber el decírselo, sabiendo que esa persona está mal, para que no esté en ese lugar. En una vez me tocó con una mujer. Le dije a mi compañera, le dije, esta mujer que está en el coro, digo yo, no está bien, está fumando. Así fue. ¿Por revelación o porque la viste? No, ¿cómo la voy a ver? No. Sentí en mi corazón que había algo que no estaba en ella. Y yo le dije, tengo que hacerle descubrir ella que ella me lo diga. Sí, que confesara. Exacto. Si ella no me lo dice, no puedo hacerlo. En esto que vamos al mercado yo y ella, y llamamos a la hermana, nos sentamos, estamos así hablando, charlando, y en esto, y le digo a esta hermana, quiero hablarte algo y quiero que tú me seas sincera. La hermana totalmente sincera y diciendo, sí, dime, pastor. Le dije, quiero que me confieses lo que tú ya y yo sabemos. Aquella mujer, bueno, en esto que, porque estamos con la hermana, y yo le digo, confiésame y dime lo que tú y yo ya sabemos. La hermana se queda pensando y me dice, no tengo nada. Digo, tú y yo sabemos qué es lo que hay. Esta mujer me dice, sí, pastor, estoy fumando. ¿Literalmente te dijo así? Así, literalmente. Y yo le dije, estaba la Soraya conmigo, y le dije, bueno, pues vamos a hacer de esta manera, para que tus padres y la iglesia pues no lo sepan, vamos a decir que lo has dejado tú, que lo dejas por tu método, que no tienes ánimo, y más para adelante, pues, oye, si te quitas de todo esto, pues seguirás, ¿vale? Fuimos a la casa del padre, yo se lo comenté y me dijo, sí, no hay ningún problema, pero sin embargo, yo le dije a mi mujer, que ya a su madre sí que se lo dijera, porque tenía mucha confianza, era una mujer de Dios, se lo dijo y se lo explicó, y le dijo pues lo que había. Y ella lo entendió perfectamente, y así lo hicimos. Lo comenté en la iglesia y le dije, la hermana tal, pues deja de
de seguir, porque de estando en su lugar y en su puesto, porque cree que ella hasta aquí ha llegado su momento. Mire, esta administración que dice Esteban es ética ministerial. No se trataba de juzgarla. Exacto. De juzgarla y derrumbar no solamente su casa, sino su persona y también a la misma iglesia. Tuvo una visión espiritual que conllevó a lo mismo que iba a hacer de una manera o de otra. Porque debemos recordar una cosa: el juicio lo hizo, pero aplicó justicia con sabiduría. Y aplicó justicia con sabiduría y con amor. Un Salomón. Amén. ¿Lo entendemos? Sí. Venga, Esteban, sí. ¿Vale? Pues, Esteban, entendemos que a lo largo de tu ministerio, son 15 años de ministerio, sabemos que el diablo existe, que el diablo es real. ¿Has tenido alguna experiencia diabólica? ¿Has echado alguna vez algún demonio de algún cuerpo? Cuéntanos. Sí, la verdad es que hemos tenido experiencias, muchas experiencias. Una vez, pues, estando predicando, estaba yo, no digo el lugar ni el sitio, pero predicando, pues una mujer empezó a vomitar sangre, empezó a liberarse. Otra vez... ¿Eso es una manifestación? Sí, estaba vomitando demonios. En otra ocasión, pues, estando pues llevando oraciones, se manifestaba una mujer. Una vez que nos impactó, voy a hablar de la que más, a mí la que más me ha impactado de muchas que ha habido. Una vez veníamos de estar liberando a una persona y era por la mañana. Veníamos yo y el hermano Jimmy y el pastor Giovanni de aquella, y estábamos llegando al pueblo. Un hermano de la iglesia nos llamó y dice: mira, tengo aquí una señora que nos está llamando y dice que en su casa está pasando cosas, que porque su hijo está practicando cosas malas con un juego. Nosotros veníamos cansados de estar en una liberación. Lleguemos a ese pueblo y nosotros, bueno, pues ya que estamos aquí, pues vamos a hacerlo, vamos hasta allí a casa. Bueno, en esto que la madre viene nerviosa, dice: tengo a mi hijo que juega esto y tal, que a veces está haciendo cosas malas y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues vamos a orar por los niños. En esto que oramos por los niños, no ocurre nada. ¿Qué pasaba? Que en aquel tiempo, cuando uno se mete mucho en lo espiritual, ya solo con mirarle en la cara ya sabía qué persona estaba bien y no estaba mal. Le miremos los tres y nos dimos de cuenta que la persona que estaba mal era ella. La madre. La madre. Era la madre. En esto que no me dio tiempo, yo y el hermano Jimmy la saquemos a los tres niños pequeños. Me daba una pena terrible. Los saquemos para la calle. En esto que abro la puerta y se lo doy al hermano de la iglesia para que se lo subiera para arriba, para su casa. Cuando me giro, hago así, la veo colgada. Aquella mujer era una mujer, no sé, podía medir 1,50 m o 40 m. La veo colgada encima del hermano Giovanni, colgada así en las manos. Y ahora yo la veo y dije: ostras, esto es muy fuerte. Miré para la puerta y digo: ¿me voy o no me voy? Porque era muy fuerte. Digo: no. La cara transformada. La cara transformada, una posición demoníaca terrible. Es más, lo paremos porque era muy fuerte. Y claro, estábamos un piso y hay que tener esto. Y cuando eso, pues dijimos: pues vamos a traerla ¿para dónde? Para la iglesia. Muchos de los hermanos que han estado aquí, el hermano Chuchi y algunos hermanos y las hermanas que estuvieron, han visto esa posesión, una posesión diabólica, pero terrible. Veíamos como su cuerpo se doblaba y se hacía como un arco.
increíble cómo hablaba. Ella no decía el porqué, pero sin embargo el demonio, que el Señor lo reprenda, Amén. decía el porqué había entrado ahí. Y era porque había ido al cementerio y había hablado. Bueno, cosas terribles, manifestaciones terribles, hermanos. Muchas cosas, posesiones diabólicas, pero que siempre con la autoridad del Señor, aleluya, han sido libertadas en el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando esta entrevista, este podcast. Quedan muchas preguntas, pero quizá haya una segunda parte. Ya llevamos un tiempo y tampoco queremos cansarles a ustedes, ni que tengan que verlo en 2 o 3 veces, ¿vale? Queremos ser dinámicos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 preguntas más. ¿Les parece? Y damos por terminado este podcast. Vamos a ver. Vale. Joel, venga. Sí, sí. Pues esta pregunta, Esteban, es: ¿cómo le explicarías el Evangelio a alguien que no lo conoce? Amén. Maravilloso. A ver, ha habido ocasiones que hay gente que yo cuando no lo he dicho, a veces he estado hablando con hermanos y me he encontrado con señores en la calle, hace poco, a un señor que iba en la silla de ruedas, me paré a un señor hace muy poco, un señor que estaba en la silla de ruedas, me paré y yo sé que cuando habla el Espíritu Santo a través de mí, porque se dirige con autoridad, sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Le hablé del Señor y el gitano que también estaba conmigo, me estaba escuchando todo lo que estaba haciendo. Le hablé y le dije: ¿Quieres que ore por ti? No para tu sanación, porque hay una sanación más grande y poderosa y es salvar tu alma. Amén. Y este hombre, entre entristecido y con alegría, me dijo sí. Y yo dije: esta es mi oportunidad de salvar esa alma. Le hice la confesión, se entregó al Señor y le dije: alégrate en tu corazón, aunque estés en estos momentos como te encuentres, pero alégrate, porque posiblemente no tengas la capacidad física que pudieras tener, pero por dentro eres libre. Amén. Cuando yo le hice esta confesión a este hermano, fíjense, de la nada, que apareció por la calle, me he enterado que hace pocos días ha fallecido. Hace pocos días ha fallecido. Y creo fielmente que este señor está con el Señor, porque se ha entregado su vida a su alma. Si todos los que estamos aquí en algún momento pusiéramos 5 minutos a cada persona que nos podemos encontrar, si hay algo que falta en nuestra misión, es la de evangelizar. Estamos carentes de algo muy importante, que creo que es una de las más importantes. Se tiene que avivar esa llama en nuestro corazón de evangelizar a las almas que conocemos. Porque donde yo no llego, tú llegas. Y donde tú has hablado a otro, el otro va a llegar al otro. Y así es una bola. Por eso, que nunca deje de arder en tu corazón la llama de evangelizar y hablar de Dios. Luis, venga, terminamos con la pregunta de Luis. Dios te bendiga, Esteban. Amén. Dios te bendiga. Si tuvieras a Jesús delante, ¿qué conversación tendrías con él? ¿Qué le dirías? Esta pregunta me lo he hecho muchas veces y lo único que he dicho siempre, he preguntado lo mismo y he dicho: que Dios salve, que Dios toque a los apartados. Siempre ha sido esto. Y cuando oro y busco a Dios, le digo: Señor, mira a mis hermanos, mi familia, te pido por cada uno de ellos, para que sean entregados a ti y para
sean convertidos y para que un día sean salvos para tu gloria. Amén. Eso es lo que yo les diría ahora en estos momentos, y que por supuesto que las almas, los enfermos sean sanados. Amén. Amén. Bueno, pues creo que ha sido un podcast, una entrevista bendecida, Amén. donde hemos conocido un poquito más de la historia de nuestro obrero Esteban y hemos podido disfrutar. Nos vamos conociendo un poquito más al Señor. Amén. Amén. Los que están ahí detrás de sus pantallas han podido escuchar y ser bendecidos por medio de las experiencias, del conocimiento y de la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Esteban. Esperamos en el siguiente podcast. Tendremos otro siervo para entrevistar. Y nos despedimos diciendo: los jóvenes de Ribadeo, ¡en Jesús hay victoria!